y bienvenidos a mi canal de Murders. Yo soy Monse Murillo y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero presentarles un caso que parece sacado de una película, pero pasó en la vida real. La de un hombre que asesinó a su bebé de 7 meses, a su esposa y al padre adoptivo de ella. Lo más perturbador fue que su esposa era su propia hija. Esta es la historia de Steven Platt y Kathy Platt, uno de los casos de incesto y homicidio más impactantes de los últimos años. Acompáñenme a ver toda la narrativa. Steven Platt nació el 6 de abril de 1975 en Levittown, New York. De la poca información que se sabe es que uno de sus compañeros de clase lo describió como una persona introvertida, que no socializaba con el resto de sus compañeros y que mantuvo un comportamiento muy extraño durante toda la secundaria. En 1995, cuando Steven tenía 20 años, conoció a Alisa García, que en aquellos tiempos tenía la edad de 15 años, mediante una página de internet. Asimismo, iniciaron una relación virtual hasta que Platt decidió viajar a San Antonio, lugar donde vivía Alisa, con el plan de conocerse e iniciar su relación. Bajo manipulación de Steven, Alicia se fugó para vivir con él en Nueva York. El 29 de enero de 1998, Alisa dio a luz a su primera hija a los 17 años, a quien llamaron Denise Platt. Según Alisa, Steven maltrataba a Denise, pellizcándola hasta dejarle moretones, y también lo sorprendió metiéndola en una nevera portátil hasta casi asfixiarla, con tal de no escuchar su llanto. Alisa decidió dar a Denise en adopción a los 8 meses de edad, porque creía que la bebé no tendría ninguna oportunidad de vida mientras viviera junto con Steven. Denise fue adoptada por un matrimonio estadounidense conformado por Anthony Charles Fusco y su esposa Kaylee. Fue nombrada como Katie Fusco. La pareja originaria de Dover, Nueva York, la crió desde que tenía aproximadamente 8 meses de edad. La describen como una persona amorosa que amaba la naturaleza y a los animales, en especial a los gatos. Katie era muy creativa. Desde muy joven demostró talento para el dibujo. Planeaba estudiar una carrera en publicidad digital en el Dutchess Community College una vez que ella terminara la secundaria. En el año 2016, Katie cumplió 18 años y sus padres decidieron confesarle la verdad sobre su origen, contándole que había sido adoptada por ellos cuando ella era una bebé. Y en agosto del mismo año, Katie contactó a sus padres biológicos, Steven y Alisa Platt, a través de Facebook. Se pusieron de acuerdo para encontrarse en Knightdale, Carolina del Norte. Cuando Katie los conoció, de inmediato decidió mudarse con ellos, quienes vivían con sus otras 2 hijas en el condado no incorporado de Henrico, Virginia, cerca de Richmond. Una decisión que entristeció a sus padres adoptivos, pero que de igual forma apoyaron. Para cuando Katie se mudó, Steven y Alisa ya se habían separado y dormían en habitaciones distintas. Katie llevaba una muy buena relación con sus padres, en especial con Steven, su padre, que al principio parecía que solo quería recuperar el tiempo perdido con su hija, que no había criado. Ambos se volvieron muy unidos. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron a ocurrir situaciones que hicieron sentir incómoda a Alisa, hasta el punto en que Steven comenzó a dormir en el suelo de la habitación donde dormía Katie. Alisa no apoyó esa decisión, así que decidió confrontarlo, y la respuesta de Steven fue que no era asunto suyo, y salió furioso de la casa junto con Katie. Al ver la reacción de ambos, Alisa decidió mudarse en noviembre del 2016 y tramitó el divorcio. Ambos compartieron la custodia de sus otras 2 hijas que tenían en común, las cuales le realizaban visitas continuas a su padre, que para ese entonces se había mudado junto con Katie a la casa de su madre en Knightdale, Carolina del Norte, que vendría siendo la abuela de Katie. Meses después, ocurrió algo que terminaría revelando el secreto de la familia. Una de las hijas pequeñas de Steven comenzó a escribir en su diario situaciones que le parecían extrañas dentro de la casa. Cuando Alisa descubrió lo que decía en esas páginas, quedó completamente paralizada. Ahí, la pequeña narraba que su padre Steven y su hermana Katie mantenían una relación sexual, que Katie estaba embarazada y que a las 2 niñas les habían dicho que Katie era su madrastra, debían de obedecerla y respetarla. Alisa llamó a Steven, quien confirmó la relación, y no solo eso, también le afirmó que Katie estaba esperando un hijo suyo, y le colgó.
así que de inmediato Alyssa decidió denunciarlos con la policía y acusarlos por incesto. El 20 de julio del 2017, Steven y Katie se casaron en Pacton, Maryland, mintiendo en sus documentos matrimoniales al afirmar que no eran parientes, porque recordemos que ninguno de los dos compartían apellidos ni parentescos por el cambio de nombre al ser adoptada. A la boda asistieron la madre de Steven y los padres adoptivos de Katie, los cuales no estaban de acuerdo con algunas decisiones, pero que de igual forma respetaban y aceptaban. El 1 de septiembre del 2017, Katie Platt dio a luz al hijo de su padre, Steven Platt, al cual llamó Bennett Kieron Platt. Pero la felicidad no duró mucho tiempo, pues en enero del 2019, a tan solo 3 meses después del nacimiento de su hijo, ambos fueron arrestados en el condado de Wade, Carolina del Norte. Los cargos en su contra fueron incesto con adulto, adulterio y contribución a la delincuencia, pero poco tiempo después Steven fue puesto en libertad bajo fianza, mientras que Katie permaneció bajo custodia hasta el día del juicio. Ambos fueron extraditados a Virginia para enfrentar un juicio, durante el cual el abogado de Steven, Rich Friedman II, sostuvo que la relación de su cliente con Katie fue consensuada, enfatizando que ella ya era una adulta de 18 años. Además, afirmó que Steven había estado locamente enamorado de su hija y que esto había superado la cuestión de su parentesco biológico. El juez ordenó que Steven y Katie no se comunicaran entre sí, mientras que la custodia de Bennett, su hijo, sería entregada a la madre de Steven en Night Day, Carolina del Norte. Finalmente, Katie fue puesta en libertad bajo fianza y regresó a vivir con sus padres adoptivos, pero siguió manteniendo comunicación a escondidas con Steven por videollamada para poder seguir viendo a su hijo Bennett. La distancia entre ambos habría hecho que Katie tomara la decisión de terminar la relación con Steven y empezar una nueva vida, así que le realizó una llamada a Steven y le dijo que ya no quería continuar con esa relación y que haría lo posible por recuperar la custodia de su hijo Bennett, lo que enfureció a Steven. En ese momento es entonces cuando todo cambió. El 11 de abril del 2018, tras la noticia de la ruptura, Steven, enfurecido, fue por su hijo a la casa de su madre, bajo la excusa de que le realizaría una videollamada a Katie para que pudiera ver al niño, lo cual no parecía algo inusual para su madre, y ella aceptó. Steven asfixió a su hijo Bennett de 7 meses en su casa y escondió el cuerpo del bebé en un armario, convirtiéndolo en su primera víctima. Después de esto, condujo hasta Nueva York, lugar donde vivía Katie con sus padres adoptivos. Al día siguiente, 12 de abril del 2018, Katie y Anthony, su padrastro, viajaron de Dover a Waterbury para visitar a la abuela adoptiva de Katie y ayudarle a limpiar a su casa. Steven sabía que esto era una rutina para Katie, así que ideó un plan para confrontarlos. De camino a Dover, Steven localizó el coche de ambos y decidió seguirlos durante un rato. Mientras ellos estaban detenidos en una señal de alto en la inserción de la Ruta 7, Steven aprovechó y alineó su carro junto al de Anthony. Abrió fuego directo con su rifle AR-15 sin importarle quién fuera dentro del coche y los asesinó. Plato spoke with his mom one final time. In that call, he told his mother that he had killed Katie and Anthony. Steven huyó del lugar y posterior llamó a su madre y le dijo que había asesinado a Katie, Anthony y Bennett. Le aconsejó que no entrara en la casa para que no viera la terrible escena del crimen de su nieto y le dijo que llamara a la policía. Le explicó que había dejado una llave debajo de la alfombra para facilitar la entrada de la policía y después de eso se quitó la vida. Tras una búsqueda de varias horas por parte de la policía del condado de Dutchess, Steven fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida dentro de su furgoneta en Dover, a 29 kilómetros del lugar del tiroteo. Su madre llamó a la policía y ellos encontraron a Bennett muerto
dentro de la casa de Steven. Tras los asesinatos, el fiscal Friedman declaró que nadie pudo haber predicho las acciones de Steven, afirmando que durante sus reuniones no mostró ningún indicio de que pudiera recurrir a la violencia. Defendió su representación de Steven Platt y la decisión del tribunal, declarando lo siguiente: si algún juez, fiscal o abogado defensor involucrado en cualquiera de estos casos hubiera creído que el niño Platt estaría en peligro, no se habría otorgado ninguna fianza. El caso recibió amplia atención debido al incesto, así como por el manejo inadecuado del juicio que condujo a los asesinatos. Se había ignorado el historial de abuso de Steven y no se había restringido adecuadamente el acceso de Steven a Katie y a su hijo Bennett. Fue tan mediático en aquel entonces que hicieron una película basada en esta historia, con el nombre de Husband, Father and Killer, la historia de Alyssa Platt. No sé en qué plataforma está, pero si alguien la encuentra, avíseme porque yo también quiero verla. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Cuéntame si ya conocías este caso, qué opinas sobre las acciones de Steven sobre su hija Katie, si crees que las autoridades pudieron evitar este fatal desenlace y qué fue lo que más te impactó en este caso. Si tuvieras un hijo adoptivo, ¿elegirías decirle la verdad sobre su origen o morirías con el secreto? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado. Si te gustan los videos de análisis de casos reales, no olvides suscribirte, activar la campanita, así como compartir este video. Yo soy Monse Murillo y esto fue Murders. Nos vemos en el próximo caso. Adiós.